Bueno, tenemos el enorme gusto de tener en los estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y de la radiofrecuencia 808 de Salinas a dos grandes del teatro rioplatense. Y no es casualidad que tengamos juntas a Elba de Grossi y a Sandra Macera. Les agradezco infinitamente que se hayan prestado a esta nota binacional a través de la frontera, ¿no? ¿Dónde están ustedes? Buenos Aires. Yo estoy en Montevideo. ¿En qué barrios está cada uno de ustedes? En Villa Crespo, barrio Tanguero. Bueno, yo estoy en Buceo, barrio Murguero. Claro. Así que ya tenemos ahí una conjunción de culturas. Sí. Quería simplemente una pequeña síntesis, un prólogo, si pueden presentarse para que los que no las conozcan, que no estén acostumbrados al teatro. Sandra, un pequeño perfil de tu carrera, de lo que haces. Bueno, primero un saludo a toda la audiencia. Es un placer estar aquí conversando con ustedes, volver a ver a Elba y a ti después de tantos años. Yo empecé de muy joven el teatro. Bueno, estudié en la Escuela de Arte Dramático de la Municipalidad de Montevideo. Después, años después, fundé el grupo Teatro del Umbral, en el que dirijo hasta el día de hoy. Hará unos 24 años que fundé el grupo, y varias de las obras que hemos llevado a escena las he dirigido o codirigido también con actrices y actores del grupo. Y bueno, es un tiempo, como dice uno de los grandes del Teatro Nacional, Le Bon, que integró hasta hace poco la Comedia Nacional. 20 años en teatro no es nada, ¿no? Pero algo es. Y bueno, seguimos en la ruta. Elba, un pequeño perfil inicial. Bueno, estaba pensando en la frase de Sandra, ¿no? 20 años no es nada. Yo este año cumplo 50 años con el teatro, a fin de año. Muchos años. Bueno, a ver, ¿qué les puedo contar? Estudié durante muchísimos años, no una carrera, que en ese momento existía solamente en aquel entonces era el Conservatorio Nacional, hoy es la UNA, se ha hecho universidad. Estudié con diversos profesores, en ese momento interpretación, trabajo corporal, danza, expresión, paralelamente a mi carrera de psicología. Yo soy psicóloga. Y bueno, un buen día me puse a trabajar como actriz y durante muchos años, creo que 25, más de 25, trabajé como actriz. Hasta que en un seminario que hacía con mi profesor amado Agustín Aleso, empecé a escribir unas improvisaciones y a él le gustó mucho lo que yo escribía y empezó a motivarme para que escribiera. Y bueno, él fue el motor en ese momento. Yo escribía cuentos en mi adolescencia, escribí toda mi vida, pero nunca me tomé muy en serio hasta ese momento. Y precisamente lo primero que escribí fue un espectáculo que tenía que ver con el tango, que es mi gran amor dentro de lo que es la música. Y luego seguí con diferente suerte, y la verdad con bastante mejor suerte. Siempre pienso que debo ser mejor escritora que actriz porque me fue mucho mejor como autora que como actriz. Y luego, como nadie podía dirigir mis obras, o no querían, o no les gustaba, empecé a dirigir. Y me entusiasmé tanto con la dirección que empecé a dirigir obras mías y de otros autores. Sobre todo latinoamericanos, ¿no es cierto? Argentinos, chilenos y en el caso de Sandra, uruguaya. Y en el 2015 estuve en Montevideo y vi 1975 y me enamoré de la obra. En ese momento se desarrollaba en una casa. La casa era parte, por supuesto, es muy importante en esta obra. Y bueno, quise hacerla. En 2017 la estrenamos es un unipersonal con Silvia Frank en el papel protagónico en el Teatro de la Comedia, un teatro que desgraciadamente ya cerró, y ahora la vamos a reponer.
Esta es la Sandra, apretada síntesis. buenísimo. Sandra, contanos entonces cómo surge la escritura de esta obra, 1975. ¿Cuándo la empezás a escribir y en qué circunstancias? Mira, justamente está todo muy vinculado con Buenos Aires, porque hubo una convocatoria de Daniel Veronese y Mauricio Cartún por Teatro por la Identidad, ¿no? A través de Teatro por la Identidad, para escribir unipersonales breves, monólogos, y me presenté y junto con Verónica Mato, de Uruguay, fuimos las dos uruguayas seleccionadas para el espectáculo idéntico que se presentó en el Teatro Metropolitan en el 2010. Después, bueno, fue muy emocionante. Yo asistí a la representación y se me ocurrió desarrollar esa historia breve de una página, un breve monólogo, en una obra de teatro unitaria, más completa, y allí surgió en 1975, pero demoré 5 años más en llevarla a escena, porque bueno, estaba con otros proyectos y hasta que un buen día le dije a una actriz del grupo de Teatro del Umbral, ¿no? Que es nuestro grupo, si no le interesaría, y ella me contestó, mira, yo nací en 1975, esto es increíble, por supuesto que quiero hacerla, y bueno, y la estrenamos en esa casona antigua que contó Elba, que se llama, está convertida en teatro, se llama el Teatro del Telón Rojo, en el centro de Montevideo. Y bueno, y de ahí toda una historia, fuimos por muchas salas, recorrimos barrios de Montevideo, tuvimos algunos reconocimientos interesantes. Y bueno, empezó a partir de algunas experiencias que yo tuve en la época de la dictadura en Uruguay y también de lo que me contaba mi familia y mis compañeros del liceo. Además está, por otro lado, también está muy ligada a Buenos Aires, porque yo tenía a mi abuela en Buenos Aires. Es el personaje de la abuela de la obra es real, es decir, es mi abuela de Buenos Aires, la madre de mi padre, eh, que tuve hasta que fui adulta, ¿no? Y que yo tenía un vínculo muy, muy estrecho con ella. O sea que también ahí está el vínculo en general con el Río de la Plata. Y bueno, después la obra, hasta, mira, la semana pasada se estrenó en otra ciudad de Uruguay, antes de la pandemia se estrenó en San Pablo, se estrenó en México por un grupo de estudiantes, también en Costa Rica con otro grupo de estudiantes. Y bueno, realmente estoy contenta porque creo que por más que es una historia que en parte es de ficción, es decir, la protagonista es un personaje de ficción, lo mismo el hermano desaparecido del que habla y que es como el gran personaje presente, ausente de la obra, tiene muchas cosas que son ciertas de la historia en la época del el terrorismo de Estado en estos dos países, ¿no? Bueno. Elba, ¿y tú por qué elegiste esta obra? ¿Qué es lo que a vos te impresionó para llevarla ya en la Bueno, segunda vez que la llevas a escena, claro, ¿verdad? hay algo que tiene que ver con cosas personales que la verdad lo había olvidado y lo acabo de recordar porque la escuché a Sandra. Bueno, gracias a Lucila Igarzábal, que ojalá nos esté viendo, una directora uruguaya, llego yo a ver 1975, porque estábamos en Montevideo con mi marido y ella nos dice, no se pueden perder esta obra, y la voy a ver. ¿Qué pasa? ¿Por qué me toca de cerca? En el año 76, en Buenos Aires, secuestran a la hija de una amiga mía embarazada junto con su marido, y es un caso muy famoso, el caso Hellman, lo habrán escuchado. Bueno, esta chica desaparece, todos desesperados, junto a todos los que desaparecieron en ese momento,
Y bueno, no aparece más, nunca más se sabe de ella. Y yo escribo un cuento, lo debo haber escrito en el año 83, 84, sobre una abuela que está buscando a un nieto desaparecido y que lo encuentra en el Uruguay, que precisamente está en el Uruguay. Años después sabemos que la hija de mi amiga fue llevada al Uruguay, donde se apropiaron de su bebé. Bueno, la hija se crió con una familia en Uruguay y demás. Cuando yo veo esto, es como que ato cabos. Uruguay, Buenos Aires, mi cuento se llama In Memoria. En el año 95 aparece la nieta apropiada, que todos pensábamos que era un varón. Y yo ya había escrito el cuento como en el 84 o 85, donde no sé por qué, una abuela del Uruguay viene a Buenos Aires a encontrar a su nieto apropiado. Bueno, me tocó muy fuerte. Me pareció muy raro esa noche, justo en Uruguay, que yo hacía en ese momento años que no iba, la historia, mi historia personal, lo que cuenta Sandra, y dije, esta obra tengo que hacerla. En general me manejo así por pálpito, no soy muy cerebral para las elecciones. ¿Cómo, Cuando cómo, algo me gusta con las tripas, me gusta. cómo se encuentran ustedes dos? A raíz de la obra, ¿no? Yo le pido los derechos para hacerla y Sandra viene gentilmente, creo que viniste al estreno, ¿no? En el 2017. Sí, sí, sí. Creo que era el día del estreno. Sí, me Sí, parece que sí, en la sí, sí, comedia. Que sí. la comedia también era una sala que parecía una casa, porque era una Divina. habitación muy linda. Esta es otra sala, es diferente. Está en la casa de Ana Frank, que también es algo muy interesante en cuanto al histórico, ¿no? Una sala Claro. hermosísima en el barrio de Belgrano R. Y bueno, Sí. además le ofrezco la obra a Silvia Frank, que es una actriz con la que yo trabajé varias veces y que también se sintió muy consustanciada con esta hermosa historia. Esta dolorosa y hermosa historia, ¿no? Sí, en esa oportunidad fue que nos encontramos con ustedes dos, hicimos una muy linda nota sobre aquel estreno. Sí. Sí, sí. ¿Cuáles son los detalles? Estrenan ahora este domingo, ¿no? Contame un No, poco los no, el detalles. domingo 8. Este 8. domingo es 1 de mayo, el domingo 8. Bueno, estrenamos el 8 de mayo, volvamos, a las 18 horas en la casa de Ana Frank, que queda en la calle Superi 2639. Y 4 domingos. 4 domingos. Y luego, Luego en agosto, 2 funciones en el Centro Cultural Sábato, que eso está es, en la Facultad de Economía, de Ciencias Económicas, en Córdoba y Uriburu. ahí está, ahí queda hecho el aviso.